buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar a este webinar que vamos a dictar de guías de turismo. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias a la Universidad Provincial. También decirles que la semana que viene vamos a comenzar también con otro ciclo de capacitación que tienen que ver con los ejes de enoturismo, también de comunidades anfitrionas responsables y de turismo rural, así que están todos invitados. El lunes comienza el de enoturismo, el martes el de comunidades anfitrionas responsables y el miércoles 10:30 el de turismo rural. Así que, Bárbara, bueno, agradecerte a vos, agradecerle a la universidad, a mi amigo Tito Iparraguirre, también al Fede Leguizamón, a todo su equipo. Le cedo la palabra para que comience con este webinar y buenas jornadas para todos. Muchísimas gracias. Gracias, Marcelo, un gusto saludarte. Buenos días a todos los que están presentes hoy acá, encontrándonos nuevamente un día más, brindando este protocolo, esta capacitación, dando la presentación. Hoy es el día de los anexos de guía de turismo, ¿sí? Bueno, ahí ya entonces, como para ir arrancando, ¿no? Ir pensando que, bueno, que este nuevo escenario, ¿no? que nos plantea, ¿sí? Esta pandemia, después de 8 meses de inactividad, ¿no? Donde, bueno, nos vemos un poco golpeados, claramente, un poco bastante golpeados por la situación esta que nos aqueja de no poder trabajar. Se plantean acá los protocolos a seguir. Estos protocolos son protocolos federales, que son los protocolos que están bajados a nivel nación, del cual Córdoba, nuestra provincia, adhiere al 100%. Entonces, lo que vamos a ver acá un poquito tiene que ver con cuál es un poco la operatividad desde el rol del guía de turismo, en la prestación del servicio, buscando claramente minimizar las posibilidades de contagio que puede haber respecto al COVID, ¿sí? Lo que voy a hacer es compartirles pantalla. Claramente, a ver, es tener en cuenta dentro de la prestación de servicio del guía, planteado en diferentes etapas, como es el antes, el durante y el después de la prestación del servicio, y qué cuestiones o qué cosas tener en cuenta y tener presente referido a la parte sanitaria o a los cuidados que tenemos que tener, tanto para nosotros, que estamos brindando un servicio, como también para nuestros visitantes o para aquellos pasajeros a los que nosotros vamos a estar brindándole el servicio. Entonces podemos plantearlo en 3 momentos, que es el antes, el durante y el después de la prestación del servicio. Todo lo que tiene que ver con el antes, ¿sí? Que nos plantea, ¿no? Que tenemos que solicitarle al pasajero una declaración jurada donde nos diga o haga mención explícita, ¿sí? Que no tiene síntomas referidos o referentes al COVID, ¿sí? Esta declaración jurada podemos solicitárselas nosotros, ¿sí? Directamente al pasajero, o en el caso en que esta solicitud de declaración jurada ya haya sido realizada por parte de la agencia de viajes para la cual nosotros estamos brindando el servicio, lo que tenemos que hacer es chequear la información, ¿sí? Si contamos, ¿no? O si nos es facilitada esa declaración jurada previo al encuentro con los pasajeros, tener ahí en cuenta de ir chequeando y ver la información.
todo lo que tiene que ver respecto al transporte, en el caso en donde nuestro servicio como guía involucre el traslado de pasajeros, ¿sí? Donde estemos a su vez también brindando nuestro servicio en un bus, ¿sí? Donde haya traslado. Lo que tenemos que tener en cuenta es una declaración jurada a la empresa a la cual estamos contratando este servicio, que nos acredite, ¿no?, que la unidad en la cual nosotros vamos a trasladarnos y a brindar nuestro servicio esté higienizada adecuadamente y que los pasajeros no presenten, que los choferes no presenten síntomas compatibles con COVID. El protocolo en otro de sus puntos hace mención a sugerir a aquellas personas que presentan, que son como vulnerables o mayor riesgo, más riesgosas, abstenerse de realizar la actividad, ¿sí? De realizarle el guiado. O por ahí, porque esto es medio complejo, ¿no? El decir, bueno, viene un turista y quiere... ¿Qué pasa con los protocolos? Los protocolos también después tenemos que ir viendo cómo los vamos adecuando y bajando a nuestra realidad, ¿sí? A nuestra realidad en el desarrollo de nuestra actividad dentro de la provincia de Córdoba. En este caso puntual, es ser empático y tener mucha empatía en el caso de cómo comunicar si hay una persona de alto riesgo que no pueda llegar a realizar esta actividad, ver cómo podemos o comunicarle si la empresa para la cual trabajamos o nosotros como guía decidimos que esa persona no realice la actividad, ver la manera en cómo se lo comunicamos, y si no, buscar una alternativa, ¿no? Se puede considerar la posibilidad de establecer otros horarios o salidas particulares, claramente siempre extremando las medidas de prevención, ¿sí?, ya establecidas. ¿De qué hablamos, ¿no?, cuando hablamos de personas de riesgo? ¿Sí? Podemos hacer mención a aquellas personas mayores de 60 años o aquellas que tienen enfermedades respiratorias o cardiovasculares, o aquellas personas que tienen alguna patología de base o alguna afección que puede estar relacionada a la diabetes, ¿sí? Eso es un poco lo que menciona el Ministerio de Salud respecto a COVID, cuáles pueden ser las personas con mayor riesgo. ¿Sí? El otro punto nos hace énfasis en cómo que tenemos que informar, ¿sí?, cuál va a ser la política de cancelación o de reprogramación de la prestación del servicio en el caso en el que no podríamos brindarlo, ya sea porque de último momento el guía, o sea, nosotros como guía presentamos algún signo o síntoma referido al COVID y se nos haya sido complicado el poder facilitarle el trabajo a otro colega profesional, ¿sí? Todo eso tiene que estar previsto de antemano. Todo lo que tiene que ser, lo que es referido a las comunicaciones, ¿no?, con los pasajeros, lo que hay que tratar de facilitar o hacer énfasis en empezar a hacer uso de la comunicación digital, utilizando diferentes medios, ¿no? Todo digital, pero utilizando diferentes tipos de aplicaciones, facilitar información a través de correo electrónico o por aplicaciones como WhatsApp, Telegram o alguna otra que sea práctica y que hoy en día, ¿no?, son fáciles de bajar en el celular y que por ahí toda persona puede tener acceso a tenerlo. Cuando hablamos de este tipo de comunicación al pasajero, hacemos referencia un poco a los vouchers de servicio, a los boletos, los tickets o aquella información o pases que sean requeridos para la utilización del servicio contratado, ¿no? O si es necesario,
para entrar y hacer uso en algún atractivo turístico puntual que esté incluido dentro del servicio. Eso es lo que tiene que ver con esto de favorecer, o en relación a esto, el favorecer o facilitar todo lo que es la comunicación digital. Y por último, en el antes, hace mención a recomendar que cada visitante lleve su propio elemento de protección personal y todo aquel equipo que les sea necesario para la realización de la actividad. ¿Sí? Cuando hablamos de los elementos de protección personal, hablamos básicamente del barbijo y de algún desinfectante, como puede ser claramente el mayor usado, que es el alcohol en gel. Y equipo, bueno, todo aquello que suplemente o que sea necesario, o que el visitante cree que le va a ser útil para la realización de la actividad, ¿no? Una mochila donde tenga sus elementos personales, también podemos, bueno, bebida, comida, dependiendo del tipo de actividad que tengamos, ¿no? Entonces claramente eso tiene que, es recomendable que cada pasajero lo traiga ya de antemano, y en aquel caso en que esos elementos o ese equipo es brindado por nosotros, por el guía, claramente tener todos los recaudos necesarios para poder facilitarle ese elemento a las personas. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Bueno, es cómo establecer e informar puntos de encuentro externos, ¿sí? Cuando estamos hablando de por ahí que tenemos que ir a buscar a una persona al aeropuerto, o que tenemos que ir a buscar a una persona a hacerle o buscarla a la terminal de ómnibus, o hacer el pick-up en un hotel. Dejar establecido cuáles van a ser los puntos de encuentro. ¿Cuáles van a ser los puntos de encuentro? Claramente favorecer a que sean fuera, en el caso de los aeropuertos, que sean fuera del aeropuerto. Bueno, cada uno irá ahí como marcando, ¿no?, cuál va a ser como su operatoria. El protocolo lo que menciona es hacer énfasis que estos encuentros, estos puntos de encuentros, sean en lugares amplios, lugares abiertos, donde no haya mucha aglomeración de personas, siempre claramente teniendo presente si la cuestión climática o si el medio en donde estamos lo facilita y lo favorece. También el hecho de contar con una lista de verificación, un checklist en cuanto a todos los elementos que yo necesito para brindar mi servicio, ¿no?, para el durante, y todo lo que tiene que ver con los elementos de protección personal, tanto propios como también de los pasajeros, de los visitantes que voy a tener. Cosa de minimizar algún cabo suelto que puede llegar a quedar. ¿Sí? En cuanto a las paradas técnicas, tienen que estar claramente planificadas de antemano. A ver, a esto es lo que voy con que los protocolos van haciendo algunas menciones en referencia a la prestación de nuestro servicio, ¿sí? Todo lo que tiene que ver, o lo que yo voy mencionando, está dentro de la planificación de nuestra actividad en el cotidiano, en lo diario, en lo que hacemos siempre, en cómo nos veníamos manejando o cómo se venía trabajando previo al 20 de marzo, que fue cuando tuvimos que dejar de trabajar, ¿sí? Las paradas técnicas siempre están planificadas. ¿A qué hace mención el protocolo? En que, claramente tener en cuenta que esa parada técnica sea realizada en algún lugar donde si las personas van a pueden facilitar para hacer compra de algo que estén necesitando o para ir al baño, las instalaciones del lugar estén bien desinfectadas, que estén bien limpias, ¿no? Eso es lo que hace mención el protocolo en relación a las paradas técnicas. Y bueno, si vamos a por ahí compartir
o sabemos que va a haber otro guía con otro grupo, ¿no? También realizando el mismo circuito que estamos realizando nosotros, si previamente conocemos esa información, poder comunicarnos con el otro guía, con el otro profesional, para juntos poder determinar que si vamos a utilizar el mismo lugar para hacer la parada técnica, tratar de evitar el encontrarnos, ¿no?, con este otro grupo, ¿sí? Cosa de evitar aglomeración de personas. El protocolo hace mención o hace referencia a lo que es el comité de crisis, que nos remitimos un poco a lo que es el protocolo general de prestadores turísticos, donde dice que se va a crear un comité de crisis para ver cuál va a ser el rol que va a tener cada uno de los intervinientes dentro de la cadena, ¿sí?, de prestación del servicio, de lo que es la actividad turística, como para saber cuál es la responsabilidad y el rol que va a tener asignado cada uno. Ese comité todavía no hay información más amplia respecto a eso. A ver, ya sabemos el qué, ¿no? El qué es lo que necesitamos. Bueno, en cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Eso está ahí, bueno, que ya se va a ir brindando más información respecto a eso. El protocolo puntual sobre guía no especifica cuál va a ser la responsabilidad y el rol, ¿no? Eso se verá seguramente más adelante. También, bueno, hace mención que si durante la actividad está estipulado el control de temperatura a los pasajeros, ¿sí? Claramente, bueno, esto tiene que estar informado a los pasajeros y tiene que estar preestablecido quién va a ser la persona responsable de hacer el control de la temperatura. Y por último, en el antes, nosotros también tenemos que contar con, dentro de nuestros elementos, ¿sí?, como muchas veces para aquel guía que es habitué y que su trabajo se desarrolla normalmente arriba de un bus, es cargar siempre el micrófono, bueno, es también cargar siempre un botiquín de primeros auxilios, ¿no?, con elementos básicos, ¿sí?, para la atención o poder dar ayuda a una persona. En lo que es referido al COVID, en qué podemos hacer como un poco más de énfasis o reforzar qué elementos son los importantes, todos aquellos que tienen que ver con los elementos de bioseguridad. Principal, el uso de guantes y el uso de barbijo, ¿sí? Eso es lo que hace mención ahí el protocolo. Y ya terminando el antes, nos vamos al durante. ¿Qué es lo que hacemos propiamente durante la prestación del servicio? Tenemos que evitar la entrega de material impreso, favorecer los medios digitales, todo esto que mencionábamos un poco en el antes también, ¿no? En cómo íbamos a planificar la prestación de nuestro servicio. Bueno, si nosotros teníamos previsto dentro del material el uso de folletería o de alguna cartelería, tratar de utilizar ahora medios digitales, ¿sí? Contar con un celular donde podemos facilitarle, y en el caso de tener que mostrar imágenes, poder facilitarlo a través de las imágenes del celular. Y bueno, en aquellos casos donde sí o sí, ¿sí?, van a hacer uso de material impreso, el protocolo hace mención a que el uso de este material sea material descartable, ¿sí?, que sea material que la persona se la da y se la lleva, ¿sí? Y también hace mención a que si vamos a usar papel, que estén bien plastificados, para que sea fácil entre mostrar o facilitarle y que pueda agarrarlo y sostenerlo a otra persona, poder hacer una adecuada higiene utilizando alcohol en gel. Después hace mención a lo que es el servicio de la recibida de personas en aeropuertos o en las terminales de buses, o cómo pueden ser los servicios de pick-up en los diferentes alojamientos.
ahí, bueno, venía un poquito de la mano de lo que es el antes, ¿no? En la planificación, ¿sí? Pero tenemos que tratar de facilitar que los puntos de encuentro sean externos a fin de evitar la aglomeración en los sectores de arriba de los pasajeros, ¿sí? Como también en la recepción de hoteles. Y lo que es el pick-up en los hoteles, procurar, ¿no? Anunciarse en recepción de que estamos yendo a buscar a tal pasajero que está en tal habitación alojado y esperar al pasajero fuera de las instalaciones. Después, respecto a los horarios, bueno, por ahí establecer y cumplir una agenda estricta en cuanto a lo que son los horarios de la actividad, la duración de la actividad, cuándo comienza, cuándo termina, ¿sí? En eso hace mención. Y en lo que tiene que ver con, bueno, propiamente el desarrollo de nuestra actividad, el brindarle la información, facilitarle información al pasajero. Aquí menciona realizar reseñas y descripciones de atractivos y monumentos turísticos en espacios abiertos en la medida que sea posible. Claramente esto, bueno, va a depender de la actividad que estamos realizando, ¿no? Del circuito que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Bien, y por último, bueno, ahí hace mención a evitar la aglomeración de pasajeros. Esto puede ser teniendo presente algunos puntos críticos de los atractivos, como pueden ser el caso de boleterías, algunos miradores, pasarelas, los sanitarios, los puestos o locales con ventas de artesanías, los regionales, ¿no? Eso tenemos que tratar de evitarlos. Claramente forman parte, ¿no?, del desarrollo de nuestra actividad, ¿sí? Pero lo que tenemos que tratar de evitar es la aglomeración de personas. Muchas veces se puede hacer con una cita previa, ¿no? En el caso cuando se va a hacer una visita a algún regional o a alguna fábrica de alfajores, ¿sí? Puede ser interesante el plantear una cita previa con un horario, cosa de no sumarnos o no apilarnos con otro grupo. Y bueno, después, siempre teniendo presente, bueno, un poquito las imágenes que he puesto ahí al costado, teniendo en cuenta el favorecer o el cumplimiento, ¿no?, del distanciamiento social, que son 2 metros, ¿sí? Haciendo siempre el uso de los tapabocas o barbijos y, bueno, una higiene correcta, ¿sí? Tanto de nuestros elementos de protección personal como también de nuestros pasajeros, haciendo uso de alcohol en gel. Esto también hace mención al protocolo si vamos a estar más tiempo con una persona, ¿no? Dependiendo del circuito que tengamos planteado, el ir facilitando, ¿sí?, una higiene de manos periódica, ¿no? En el caso que seamos nosotros, ¿sí?, como guías, quienes facilitamos el alcohol en gel para la higiene de manos de los visitantes, siempre que sea una persona la que manipula y la que facilita la botella con alcohol en gel, que no sea que le estamos dando la botella a cada uno de los pasajeros para que se coloque, sino que nosotros se lo facilitamos y le vamos dando alcohol en gel a cada uno de ellos, ¿no? Y lo último a tener en cuenta tiene que ver con un poco, bueno, nuestra planificación, ¿sí?, y el contar con un número, ¿sí?, con la asistencia, ¿sí?, el saber a quién vamos a llamar, dependiendo la actividad que estemos realizando, ¿sí? Esto de que se lo conoce como la ruta sanitaria, ¿no? El contar o saber qué centros asistenciales yo voy a tener cercanos para poder derivar o para poder llevar
a una persona. Siempre que contemos o que durante nuestra actividad nos encontremos con, bueno, que uno de nuestros pasajeros está ahí sufriendo algún síntoma en relación al COVID. ¿Sí? ¿Qué les marco ahí? Un número de teléfono que es 0800-122-1444, que es al teléfono al que nosotros podemos llamar, que es un 0800 brindado por el gobierno de la provincia de Córdoba, donde nosotros hacemos consultas o todo lo que tiene que ver referido a síntomas de COVID. ¿Sí? Ese es el número de teléfono, ¿no? Y por último, bueno, tener en cuenta si durante el desarrollo de nuestra actividad se presentan algunos síntomas referidos al COVID, ¿no? Una vez iniciada nuestra excursión, ¿qué hacemos? Lo que dispone o lo que establece el Ministerio de Salud de la Nación es detener la actividad a la persona del resto del grupo a una distancia no menor de 2 metros, contactar a las autoridades sanitarias locales para su evacuación, para eso es que es facilitado este número de teléfono, y dar aviso, posterior a eso, dar aviso a la agencia de viajes o a la empresa transportista para la cual nosotros estamos trabajando, ¿sí? Para informar sobre lo sucedido y bueno, en base a eso después esperar cómo seguir, ¿sí? Pero básicamente es eso, dar por finalizada la actividad y lo que había mencionado recientemente. Bueno, el protocolo en el durante hace unas breves menciones en lo que tiene que ver con cuál puede ser nuestro desarrollo o qué cosas tener en cuenta en el caso de museos, de áreas naturales protegidas y centros de interpretación, y cuando estamos en actividad, teniendo en cuenta el desplazamiento y utilizando un bus o algún otro medio de transporte. En el primero que mencionábamos, en el caso de museos o en centros de interpretación o áreas naturales protegidas, lo único que el protocolo nos menciona son 3 cosas, 3 ítems. El establecer una cita previa, una reserva previa, justamente todo ronda o va haciendo hincapié en facilitar el distanciamiento social, hacer uso correcto, ¿no? De tapabocas o barbijos, donde esté bien sellado nariz y boca, ¿sí? Y evitar la aglomeración o el contacto con otros grupos, ¿sí? Para que en un museo o dentro de un museo, en una sala, no haya 2 o 3 grupos en simultáneo, ¿sí? Para eso es que lo que el protocolo establece es esto, ¿no? Facilitar una reserva previa, definir e informar cuál es el cupo máximo por visita o por sala, ¿sí? Planificar y organizar el recorrido. Esto tiene que ver con identificar cuáles van a ser las entradas y las salidas, establecer un sentido único de circulación, fijar los tiempos, las paradas descriptivas dentro de nuestra visita. Bien, y en el caso de los desplazamientos, el protocolo nos plantea que, bueno, tenemos que dejar establecido un punto de ascenso y descenso de pasajeros, ¿sí? Indicar previamente cuál va a ser el asiento asignado a cada pasajero. Esto se menciona que nosotros vamos a tener una lista, un listado con el total de nuestros pasajeros, ¿sí? Y previo nosotros vamos a asignarle un asiento a cada uno de nuestros pasajeros y ese asiento va a ser el que va a sostener y va a tener asignado durante toda la actividad, por más que nosotros hagamos bajadas,
a ver algún atractivo y volvemos a subir, dependiendo del circuito, ¿no?, que tenemos planteado, siempre el asiento va a ser el mismo. ¿Sí? Después, todo lo que es referido al uso de micrófonos, el uso de micrófonos es personal, ¿sí? No lo puedo compartir, no le puedo dar al pasajero para que haga uso del micrófono, ¿sí? Esto es personal. Nos plantea también el protocolo guiar y abordar descripciones de atractivos turísticos fuera del vehículo utilizado, siempre que las condiciones lo permitan, ¿no? Y en aquellas excursiones que me lleven más de 2 horas arriba del bus, arriba del colectivo, reforzar la limpieza de la unidad con la desinfección de la unidad, mantener siempre que sea posible. Esto viene un poco de la mano con la época del año, ¿no? Ahora, cuando vamos a volver a nuestra actividad, vamos a estar atravesando la época de verano nosotros acá. Entonces, bueno, mantener ventilados siempre los buses en la medida que se pueda. Y ahí hace mención también a que la climatización de la unidad tiene que oscilar entre los 23 y los 26 grados. Para sumar un poquito acá, cuando habla de aquellas excursiones con más de 2 horas arriba del bus, reforzar la higiene personal, con un lavado de manos con alcohol en gel de manera frecuente, ¿sí? De manera periódica. Bien. Y bueno, un poco ahí referido a lo que es el desplazamiento, ¿no? El rol del guía de turismo en muchas oportunidades viene de la mano con el hacer uso de un transporte, ¿sí? Cuando se plantean saliendo con base desde distintas localidades, hacer visita a otros valles turísticos donde contempla, ¿no?, una actividad de día completo o una actividad de mediodía, ¿sí? Ahí vamos a tener que ver en relación al transporte, ¿no?, cuál es el protocolo de transporte de pasajeros interurbanos de la provincia de Córdoba. Es un protocolo en el que se está trabajando, donde tiene un inciso especial que es de transporte, que hace mención al transporte de servicio especial, obrero, escolar y turismo, ¿sí? Pero bueno, es un protocolo en el que va a bajar dentro de un par de días, ¿sí? Pero bueno, es algo que nosotros también en nuestro rol de guía, ¿no?, y más haciendo uso del transporte, lo tenemos que tener presente y muy en cuenta. Bueno, y por último, dentro de la prestación del servicio, tenemos el después, ¿no? ¿Qué recomendaciones o qué es importante tener en cuenta en el después, en el post de la prestación de nuestro servicio? Ahí el protocolo dice recomendar a los pasajeros el lavado de la ropa una vez que terminó la actividad, ¿sí?, cuando vuelve a su lugar donde está alojado, donde vuelve al hotel o a su casa, donde haya estado, ¿sí? En ese momento próximo hacer cambiado de ropa y hacer el lavado de la ropa que utilizó durante la actividad, ¿no?, y hacer desinfección de los elementos personales, de las pertenencias de cada uno, lo que ha estado en contacto con el ambiente y con el lugar en donde hemos compartido un espacio común, ¿sí? Bueno, claramente el lavado de manos y como elementos, bueno, la cartera, el bolso, la mochila, los lentes, el celular. En el rol del guía, el guía desinfectar su micrófono, ya sea si es un micrófono personal o en el caso que se haya utilizado un bus, si el micrófono pertenece al bus o no, pero hacer un uso adecuado posterior
a la actividad apenas finaliza, ¿sí? Así el micrófono ya queda bien limpio y lo podemos guardar. Una vez que finalizó la actividad, ya sea que estemos en un museo o brindando nuestro servicio arriba de un colectivo, revisar que en las inmediaciones del lugar no hayan quedado elementos o pertenencias de los pasajeros. En el caso que algo haya quedado, guardarlo en una bolsa para, a través de la agencia para la cual nosotros trabajamos, o si tenemos el contacto directo del pasajero, poder hacerle llegar las pertenencias. Y bueno, siempre haciendo énfasis en la higiene de manos y en el distanciamiento social, ¿sí? Si nosotros hemos utilizado algunas bolsas, esas bolsas apenas termina la actividad, esas bolsas de residuos, apenas termina la actividad, desecharlas. Otro de los puntos hace mención a entregar a la agencia o al operador el listado de pasajeros que sí estuvieron presentes durante la actividad con la declaración jurada que lo acompaña. Y hay que informar y dejar registrado cualquier incidente que esté relacionado con COVID, ¿sí? Si dentro del desarrollo de nuestra actividad nosotros tuvimos algo relacionado al COVID, ¿sí? Algunos de nuestros pasajeros, o por qué no, nosotros también, ¿no? Porque siempre por ahí se habla en relación al pasajero, ¿sí? También es cierto que nosotros tenemos que estar muy atentos y cuidar y prevenirnos nosotros, ¿no? Para cuidarnos nosotros y claramente para cuidar a nuestros visitantes, ¿no? Entonces, si llega a haber algo relacionado, algún síntoma o lo que sea referido al COVID, claramente informar a las autoridades. Y bueno, y hay muchos guías o empresas para las cuales trabajamos que tienen libros de visitas, libros de quejas, sugerencias, que por lo general siempre se facilitaban en formato papel, ¿no? Empezar a hacer uso de medios digitales para este tipo de casos, ¿sí? Y bueno, en el caso en que sí o sí nosotros tengamos que hacer uso de formato papel, tener presente el uso de la lapicera o cómo se va a hacer la higiene del uso de la lapicera. Y ya, bueno, con esta última, agradecer a mi colega y amiga Eli por facilitarme esa foto. Y bueno, agradecerles, y como lo dije en la presentación pasada, ¿sí? Necesitamos un máximo de criterio con un mínimo de conocimientos y la profesionalidad de un guía, ¿sí? Cada uno de nosotros, hablo y me incluyo, porque yo también soy guía, dentro de nuestro desarrollo profesional, en la planificación de nuestra actividad, hay muchas cosas que ya las tenemos en cuenta, que son parte de nuestro día a día, ¿no? Entonces, simplemente lo que hay que tener presente acá es, bueno, cómo vamos incluyendo dentro de la planificación y dentro de nuestro desarrollo como profesionales, en el antes, el durante y el después de la prestación del servicio, aquellos tips o cuestiones que tienen que ver un poco con la parte sanitaria para cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros visitantes. Y que acá es donde hace énfasis, donde cae, ¿no?, la responsabilidad social, ¿sí?, que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos, ¿no? Bueno, ahí voy a habilitar a preguntas, ahí las voy a ir viendo en el celu, que Vero me las fue facilitando. La declaración jurada la pide también el transporte de viajes, la provincia al entrar o el hotel. A ver, ya se sabe que a nivel provincia, ¿sí?, no se está solicitando, o al menos al momento y al día de hoy, no hay información de que se solicite una declaración jurada para ingresar a la provincia en el caso que
sean visitantes que vengan de provincias limítrofes o de otras provincias de nuestro país o incluso de países limítrofes. No se solicita, ¿sí? Sí es pertinente que si nosotros la vamos a estar trabajando, ¿no? Como dije al principio, ¿sí? En el antes, si nosotros vamos a estar trabajando para alguna agencia de viajes, que sea la agencia de viajes la que facilite, ¿sí? O la que le pida al pasajero esta declaración jurada, ¿no? Y nosotros, ¿sí? A ver, siempre está bueno reforzarlo, ¿no? Por las dudas, contar, ¿no? Con una declaración jurada, en el caso en que la agencia no lo haya solicitado, o estamos trabajando de manera independiente y no tenemos intermediarios con una agencia, ¿sí? Tener a mano siempre una declaración jurada para poder facilitarle y para que nuestro pasajero la complete. Bueno, acá lo que hablábamos, bueno, hace mención a lo mismo, si la declaración jurada es un papel, si no se puede enviar vía digital a la agencia previamente. Bueno, yo creo que ahí recién respondí a esa pregunta, claramente que sí, ¿no? Que toda aquella información que nosotros podamos prescindir del uso de papel y podamos tener y facilitarla de manera digital, bienvenido sea, ¿sí? Y va a ser bueno. A ver... Para una visita guiada en la ciudad, ¿también se necesita la declaración jurada o se lo pedimos a la agencia de viajes? ¿Cómo identificamos la declaración jurada legal? Bueno, es un poco lo que mencionaba recién. Yo creo que, bueno, en base a las preguntas que van surgiendo, muchas están referidas o hay dudas en relación a lo que es a la declaración jurada, ¿no? Puntualmente acá para visitas guiadas en la ciudad, sí, también. A ver, tengamos en cuenta que todo aquel elemento, ¿sí? Que a nosotros nos pueda servir o que nos sea útil para brindar mayor tranquilidad y confianza y seguridad en el servicio que estamos brindando, va a ser útil y bienvenido, ¿sí? Entonces, por más que sea un city tour o un circuito pedestre de 2 horas o 1 hora y media o 3 horas que nosotros estemos con nuestro visitante, si contamos con la declaración jurada, siempre va a ser mejor y a nosotros también nos va a dar mayor tranquilidad. Nos da tranquilidad y también nos da seriedad en el momento de brindar un servicio. ¿Cómo se debe hacer con la declaración jurada en el caso de las visitas autoguiadas? Bien, mi consulta es porque donde yo vivo, las oficinas de turismo son solo para dar información y desde allí cada turista realiza la visita a los diferentes lugares atractivos que hay en nuestra localidad. Bien, en ese caso, ¿sí? La declaración jurada, sí, por lo que interpreto, ¿no? De la consulta es que cada turista realiza la visita a diferentes lugares que pueden ser en ambientes abiertos o en ambientes cerrados, ¿no? En aquellos lugares donde pensemos, a ver, en un museo o un centro de exposición o que se va a visitar alguna senda, ¿sí? Pedestre, donde haya un circuito autoguiado, si ese lugar donde está este circuito autoguiado, ¿no? Hay una persona referente o es un lugar cerrado, que sea este el lugar, pensando en los museos, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Si bien va a tener un circuito autoguiado, cuando la persona llega al museo, que bueno, que ahí le hagan completar una declaración jurada, ¿sí? O en el caso de los ambientes abiertos, si estamos hablando de una reserva o un circuito, siempre que se pueda
en el punto de inicio de la actividad, que haya alguien que facilite la declaración jurada, va a ser bienvenida, ¿no? Y si no, hay casos que quedan como al azar, ¿no? Y que no va a haber posibilidad de una declaración jurada. Perdón, pero se me fueron acá las preguntas. A ver, en el caso de un caso sospechoso, al evacuar, ¿se llama primero al 0800 y después a la agencia? Si no te atiende el 0800 y alguien busca al pasajero, entiendo, no lo dejamos varado, o sí, ¿no? Bueno, acá, a ver, para simplificar un poco y como desmitificar o que no se hagan tanto mundo, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro accionar en el caso de que tengamos que evacuar a una persona? ¿Sí? Tengamos en cuenta y pensemos cómo lo veníamos haciendo antes del 20 de marzo. ¿Sí? Es trabajar de la misma manera teniendo en cuenta o presente lo sanitario, haciendo énfasis en el distanciamiento social, en el uso de elementos de protección, ¿sí? Siempre la higiene de manos, el uso de guantes, si vamos a estar atendiendo ahí a la persona, el barbijo, ¿sí? Activar ese 0800 para poder que esta persona sea trasladada y evacuada, ¿sí? Si el 0800 no responde, y bueno, ver cómo podemos hacer nosotros para que esta persona llegue a un hospital, llegue a un centro asistencial, para que le den los cuidados pertinentes, ¿no? Por eso le digo como que pensémonos cómo nos manejábamos antes, al 20 de marzo, ¿sí? Y lo único que tenemos que hacer hincapié y reforzar es tener en cuenta el teléfono, ¿sí? Al cual vamos a llamar a este 0800 y reforzar las medidas de seguridad, de bioseguridad, ¿sí? Claramente no vamos a dejar varada a nuestra persona, ¿sí? La vamos a aislar del resto de nuestro grupo, ¿sí? Y ahí vamos a ver cómo podemos planificar el traslado de la persona, ¿sí? Espero que haya quedado como resuelto y se haya entendido, ¿no? En referencia a ese punto. ¿Cuántos pasajeros se permiten por unidad de transporte? Uno por fila. Como les mencioné recién, el protocolo de transporte de pasajeros interurbano de la provincia de Córdoba, donde hay un inciso que hace énfasis a servicio especial, obrero, escolar, y donde incluye al turismo, está siendo terminado de ser revisado y va a ser publicado a la brevedad, ¿sí? Entonces no tengo referencia para hacerles mención a eso, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que se estaba haciendo énfasis ahí en que sea el 100% de butacas, teniendo en cuenta solamente la primer fila, dejarla libre. ¿Sí? En el caso de haber tomado contacto con ese caso sospechoso, se avisa y ¿qué sucede? ¿Entramos en aislamiento? Claramente, en haber tenido contacto con el caso sospechoso, si bien cumplimentamos con todas las medidas de protección personal, lo que hacemos es dar aviso, ¿sí? Dar aviso a las autoridades pertinentes, dar aviso a este 0800, que este 0800 es el general de la provincia para evacuar dudas respecto al COVID y para dar aviso sobre sintomatología. Entonces nos ponemos a disposición, ¿sí?, de lo que la autoridad competente nos dice.
si hay una entidad donde se regule el destino para evitar aglomeraciones. No, 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 no. No hay, ¿no? No hay una entidad que algo que nos indique propiamente qué hacer o qué no hacer, dependiendo, ¿no?, el caso de cada uno. Ahí claramente va a depender el evitar aglomeraciones, por eso les mencionaba o le hacía énfasis al final. Máximo de criterio, mínimo de conocimientos y la profesionalidad con la que nosotros trabajamos siendo guías, ¿no? Ahí va a depender de cada lugar, ¿sí? Si vamos a un área natural protegida, ¿sí?, donde por lo general ya tienen previstos cuáles son los máximos y los mínimos por guía, entonces por ahí, bueno, ahí se organizará cómo va a ser la dinámica de visita al lugar para evitar que haya aglomeraciones, e igual en lugares cerrados, ¿no? En los museos tendrán previsto ahí, a ver, ¿qué es lo que nos puede ser fácil para determinar cuál es el máximo o mínimo para compartir un espacio? Tener en cuenta cuál es el distanciamiento social, ¿sí? Yo tengo X espacio y tengo en cuenta que el distanciamiento social tiene que ser de mínimo 2 metros, bueno, iré haciendo los cálculos para saber y poder identificar cuál va a ser el máximo de personas para permanecer en el mismo espacio. Se le puede exigir a la agencia una lista de pasajeros digital, qué rol cumple la agencia de soporte al guía, reserva de restaurante o museo. Bien, y acá va a depender un poco de cuál es el vínculo, ¿no? Cuál es el vínculo que nosotros tenemos con la agencia de viajes para la cual estamos trabajando, ¿no? Cuál es el acuerdo comercial que nosotros hemos previsto de antemano. Entonces nosotros sí podemos, a ver, no sé si la palabra es exigirle, ¿no? Pero sí les facilitamos, sí les sugerimos y le pedimos que nos faciliten cierta información. Y claramente yo creo que a raíz de esta pandemia hay cosas que han llegado, que se venían manejando, algunas pocas, otras muchas, pero que han llegado y se han instalado y se van a quedar, ¿no? Yo creo que estamos dentro de una era digital y que hoy en día todo va a empezar a facilitarse cada vez más el uso digital de muchas cosas que antes las teníamos en formato papel, ¿no? Claramente el listado de pasajeros es uno de esos. ¿Se va a poder poner el aire acondicionado para que el ómnibus esté en esa temperatura? Sí, sí. Claramente, bueno, como mencionaba ahí, es lo que hacía referencia. Después igual, como acá entra en juego un poco lo que mencionaba anteriormente, que para el uso del transporte, cuál va a ser el protocolo que se va a bajar de transporte, hay que esperar a ver si transporte hace alguna referencia puntual en cuanto a la climatización del vehículo, de la unidad, ¿no? Pero recordar eso, ¿no? Que si bien, y en este caso acá, bueno, como siempre, ¿no? Los choferes de la unidad son nuestros aliados y nuestros compañeros de trabajo. Entonces ahí en conjunto va a ser cómo se va a planificar el desarrollo de la actividad, ¿sí? Tener en cuenta lo que les mencionaba anteriormente, que tiene que ver con mantener la higiene y la desinfección y una ventilación adecuada de la unidad, ¿no? Y más si vamos a estar en una actividad durante más de 2 horas, ¿no? Entonces, cada tanto ir reforzando la higiene o aprovechar cuando se prevean las paradas técnicas para que el chofer airee la unidad y haga un repaso de la desinfección del mismo. Si hay algún modelo digital establecido de declaración jurada, no. Puntualmente para la actividad y para la actividad de guía, no. Me voy a fijar, ¿sí? Quedo ahí pendiente si quieren solicitarlo por mail para yo poder facilitárselo a través de Vero, que Vero ahí había facilitado los mails, o le pido a Vero si puede ponerlo en el chat de nuevo a los mails de consultas, para buscar si en
en la página del gobierno hay una declaración jurada que se pueda llegar a adaptar un poco para que sea un modelo de declaración jurada a utilizar. A ver, ¿qué es lo que tiene que tener la declaración jurada? Que la persona está sintiendo, ¿no? Y confirmando, ratificando que va a realizar tal actividad, tal día, en X rango de horario, ¿sí? Ahí está, gracias Vero ahí por facilitar el mail. Y que se responsabiliza de la actividad que va a realizar y que a la fecha, ¿sí?, no presenta signos positivos compatibles con el COVID-19. ¿Sí? Eso es básicamente lo que tiene que quedar previsto en la declaración jurada. ¿Será obligatorio el uso, el seguro para COVID-19? Es algo que todavía no está... A la fecha se dice que no, pero es algo que... Hay ciertas cosas que tienen que ver con lo sanitario que son dinámicos, ¿no? Que tienen que ver con cuál es el desarrollo, ¿no?, que va teniendo la enfermedad, ¿no? Hoy no es seguro, no es obligatorio, ¿sí?, pero a lo mejor sea necesario, ¿sí? Ahí cuando hablan ustedes, el seguro, no sé, bueno, calculo que hacen referencia a si es seguro tanto para ustedes como guías, como también para los visitantes, ¿no? A ver. Me gustaría saber cómo se aborda el tema de los residuos y descartables que desechamos desde nuestra área de turismo. ¿Hay algún protocolo en especial? No sé quién hace la consulta, ¿sí?, pero voy a buscar la información puntual, ¿sí?, para saber cómo es el hecho de los residuos. Hoy no tengo esa información para poder facilitarles, ¿sí? Es obligatorio, la última pregunta que estoy viendo, leyendo, ¿sí?, dice si es obligatorio que el turista cargue los datos en la aplicación Cuidar y qué datos debe cargar. Al día de hoy no es obligatorio que la persona tenga la aplicación Cuidar y que se la faciliten. Sí es una herramienta y una herramienta muy útil, ¿sí?, porque, como decíamos anteriormente, facilita todo lo que es la comunicación digital y prescindimos de lo que es formato papel, ¿sí? Entonces, si bien no es obligatoria, sino que es una sugerencia, es muy práctica y bueno, y con esta, haciendo uso de todo lo que es la comunicación digital, un poco estamos minimizando, un poco no, minimizamos bastante el riesgo de contacto, ¿sí?, para evitar el contagio de COVID. Bueno, no estoy viendo alguna otra consulta o duda. Acá, sí. No me queda claro el distanciamiento arriba del bus y qué pasa si tuvimos contacto con turistas con síntomas. ¿No tenemos que aislarnos? Bien, Pichi nos hace esta consulta. Pichi, en realidad, lo que tiene que ver con el distanciamiento arriba del bus, esa información la va a bajar bien estricta el protocolo de transporte, ¿sí? Hoy ese protocolo todavía no está, va a estar vigente en unos días, entonces va a ser esperar a ver qué nos digan. Lo único que les puedo facilitar, información brindarle, es que el protocolo hace mención a la utilización del 100% de las butacas, dejando libre solamente la primera fila cercana al conductor, ¿sí? Eso es lo único que les puedo decir. El resto hay que esperar a que se baje el protocolo directamente. Y con respecto a tener el contacto con un turista con síntomas, es ponerse a disposición de las autoridades competentes, ¿sí? Es ponerse a disposición
de nosotros avisamos al COE, avisamos a la autoridad competente en la situación en la que estuvimos de contacto estrecho con una persona que tiene síntomas, que no sabemos tampoco, ¿no? El que tenga síntomas no siempre es que después va a dar positivo, hay que esperar a que esa persona se le haga el test y después ahí ver si da positivo o no. Entonces es quedarnos ahí a disposición, al menos esperar hasta que tenga el resultado del test esta persona que sí presentaba síntomas, y ahí seguramente nos dirán cuál es nuestro proceder, ¿sí? Por cómo se viene manejando, ¿no? La parte sanitaria, ¿sí? Yo creo que la actividad, lo que les puedo decir es eso, es brindar esa información, ¿no? Eso es lo que tengo, es decirles que seguramente quedemos aislados hasta ver si a esta persona se le ha dado positivo, se le ha dado negativo, y en tal caso nosotros hacernos un test para poder descartar, ¿sí? O confirmar el COVID. ¿Sí? Bueno, de esta no veo ahí alguna otra consulta. Espero que haya sido claro, que bueno, al menos que haberle facilitado algunas herramientas, alguna información extra. El protocolo está, lo pueden bajar directamente de la página de la provincia o incluso también de la página del gobierno de la nación. Yo lo único que he hecho es transmitirle y bajarles la información y bueno, ir evacuando algunas dudas. ¿Qué necesita el turista para ingresar a Córdoba? Es la última pregunta que estoy viendo acá, Adriana. La última información que se bajó hace unas semanas es que lo único que se le está exigiendo hoy a toda persona que ingresa a la provincia es tener el permiso de circulación, ¿sí? Ya nos está exigiendo un aislamiento de 15 días y ya nos está exigiendo un test negativo, ¿sí? Entonces lo único es el permiso de circulación. Eso es lo último y es la información brindada. Bueno, ahí nuevamente reforzar, agradecerles a los presentes que hayan estado acá, y bueno, por intermediario de la Universidad Provincial y de su decano Tito Iparraguirre, agradecer ahí a la agencia por la convocatoria y la participación. ¿Sí? Bueno, Vero, te doy ahí la palabra y muchas gracias vos también. Bueno, Bárbara, muchísimas gracias por haber podido transmitirnos tus conocimientos y explicarnos bien detallado cada uno de los puntos de este protocolo para guías de turismo, ¿no? Que era el último protocolo que nos quedaba. Creo que has contestado todas las consultas que han ido haciendo durante el webinar. No obstante, bueno, recordamos que si ha quedado alguna consulta o surge posterior al webinar alguna consulta, pueden escribirnos al mail de protocolosturísticos@cordoba.tour.ar. Allí seguramente les vamos a contestar o se lo derivaremos a Bárbara para que les pueda responder si es algo muy técnico. Y bueno, también agradecer, Bárbara, a la Universidad Provincial de Córdoba. Enviamos saludos de parte de las autoridades de la Agencia Córdoba Turismo y de la Cámara de Turismo. Y bueno, también recordarles que la semana que viene iniciamos con otros webinars sobre un curso de turismo del vino o enoturismo que estamos promocionando, que son 8 encuentros. Después también tenemos un ciclo de charlas de comunidades anfitrionas responsables y un ciclo de charlas de turismo rural. Así que, bueno, iniciamos noviembre con muchas capacitaciones, esperamos que puedan participar. Ahí en el chat están escritos los links de inscripción para quienes no les ha llegado la invitación. Y bueno, muchísimas gracias, Bárbara, nuevamente, y esperamos encontrarlos en las próximas capacitaciones. Gracias a todos por haber participado.